Saludos, compañeros viajeros a través del tiempo. Pónganse cómodos, quizás con una bebida caliente, mientras nos embarcamos en un viaje a los rincones más oscuros de la historia humana. Hoy, nos enfrentamos a una verdad escalofriante, la destrucción intencional de pueblos enteros, un acto tan profundamente horrible que mancha la propia tela de nuestro pasado. Desvelaremos las capas de conflictos antiguos, desenterrando historias de civilizaciones que desaparecieron, no por accidente, sino por diseño. Prepárense, porque esta es una narrativa de inmenso peso, pero que debemos entender para comprender verdaderamente la historia humana. Antes de adentrarnos en el abismo, si aprecian estas inmersiones profundas, tómense un momento para darle me gusta, compartir este video y unirse a nuestra creciente comunidad de entusiastas de la historia. Su apoyo impulsa estas exploraciones. Que comience la historia. De los primeros fuegos a las primeras masacres, los inquietantes orígenes de la aniquilación. Bienvenidos de nuevo, amigos míos, a Baden History. Esta noche, viajamos a una oscuridad que ha atormentado a la humanidad desde sus albores, una oscuridad que susurra sobre la destrucción intencional, sobre la erradicación sistemática de pueblos enteros. Hablamos de genocidio, una palabra, un concepto, que a menudo parece demasiado moderno, demasiado industrializado, demasiado arraigado en los horrores inenarrables del siglo XX. Sin embargo, como descubriremos, las semillas de la aniquilación fueron sembradas mucho antes de los campos de concentración o las cámaras de gas industriales. Fueron sembradas en los bosques primarios, en las llanuras azotadas por el viento y en el crisol de nuestra conciencia emergente. El término genocidio en sí, como muchos de ustedes saben, fue acuñado en 1944 por Raphael Lemkin, un hombre cuyas experiencias personales encendieron una búsqueda de por vida para definir y criminalizar la destrucción intencional de un grupo. La Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio lo codificó entonces, estableciendo actos como el asesinato, la causación de graves daños, la imposición de condiciones destructivas, la prevención de nacimientos y el traslado forzoso de niños, todo ello cometido con la intención de destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en todo o en parte. Es una definición legal, precisa y necesaria, sin embargo, aborda un fenómeno mucho más antiguo que cualquier tratado internacional. El preámbulo de esa misma convención reconoce que en todos los periodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad. Piensen en eso por un momento. En todos los periodos de la historia. Nos obliga a confrontar una verdad incómoda, que este crimen de crímenes no es una anomalía, una desviación repentina del comportamiento humano. Es un motivo recurrente, un hilo oscuro tejido en el tapiz de nuestro pasado colectivo, desde los primeros destellos de la vida comunal hasta los complejos imperios de la antigüedad. A menudo retrocedemos ante la idea, clasificando tales actos como el epítome del mal humano, y con razón. Sin embargo, para comprender verdaderamente nuestro presente, debemos mirar valientemente a los abismos de nuestro pasado. Esta noche, desentrañaremos las capas de la historia registrada, adentrándonos en el crepúsculo brumoso de la prehistoria y el amanecer de las civilizaciones antiguas, para buscar los inquietantes orígenes de este impulso humano más oscuro. Exploraremos momentos en los que la intención, explícita o implícita, fue borrar, aniquilar, hacer que un pueblo, o parte de un pueblo, simplemente dejara de existir. Las definiciones legales, por cruciales que sean, a menudo se debaten. ¿Qué constituye realmente el genocidio? ¿Es solo cuando un tribunal internacional lo ha designado así? ¿O deberíamos ampliar nuestra comprensión, como sugieren académicos como Mohammed Hassan Kakar, para incluir grupos políticos o cualquier grupo definido como tal por el perpetrador? Esta última visión, defendida por Frank Chuck y Kurt Johnson, postula el genocidio como una forma de asesinato masivo unilateral en la que un Estado u otra autoridad tiene la intención de destruir un grupo así definido por el perpetrador.
Esta es una distinción crítica, ya que cambia el enfoque de las categorías rígidas a la intención y la percepción del agresor. Es un punto importante, porque, seamos francos, los registros históricos suelen ser menos que objetivos. Con mayor frecuencia, fueron escritos por los vencedores, por aquellos que buscaban alabar a sus mecenas, glorificar a sus propios dioses y creencias. Como señala Adam Jones, si un grupo dominante tenía poco en común con uno marginado, era demasiado fácil tachar al otro de infrahumano, de una amenaza que debía ser eliminada. Esta deshumanización, esta otredad, ha allanado constantemente el camino para los actos más horribles. Piénsenlo, nuestros antepasados, como muchas culturas a lo largo del tiempo, a menudo tenían un nombre para sí mismos que simplemente significaba la gente, lo que implicaba que todos los demás eran de alguna manera menos, quizás incluso menos que completamente humanos, paganos, salvajes o, en el sentido más extremo, animales. Así pues, adentrémonos más allá de la palabra escrita, en el ámbito donde la antropología y la arqueología intentan reconstruir los ecos de nuestros primeros ancestros. ¿Podrían las primeras instancias de violencia genocida ser anteriores a la historia registrada, existiendo incluso antes de la invención de la rueda, antes de los primeros asentamientos permanentes? Algunos criminólogos y teóricos evolucionistas, como Jarineski, argumentan que la violencia genocida y la explotación masiva son quizás las características definitorias de ser humano. Un pensamiento sobrio, sin duda. Esqui incluso sugiere que nuestro talento para el asesinato jugó un papel en la desaparición de los neandertales. Esta no es una teoría universalmente aceptada, claro está. Muchos estudiosos prefieren explicaciones como el mestizaje, las enfermedades o el cambio climático para la extinción de los neandertales. Pero la idea de que los primeros Homo sapiens, con sus mentes en evolución y herramientas cada vez más sofisticadas, podrían haber contribuido activamente al desplazamiento violento, o incluso a la exterminación, de otras especies de homínidos es una posibilidad inquietante que persiste en las sombras de nuestro pasado profundo. Imaginen los choques en los bosques antiguos, las habilidades organizativas superiores y las armas arrojadizas de los primeros humanos modernos dándoles una ventaja brutal contra sus primos. Si bien la evidencia arqueológica directa de un genocidio neandertal generalizado y deliberado sigue siendo escasa, con el trauma de la violencia interpersonal solo evidente en una pequeña fracción de los restos, la noción sirve como un crudo recordatorio de la larga sombra que la agresión proyecta sobre nuestro linaje. Avanzando en el tiempo, pero aún firmemente en el ámbito de las sociedades preestatales, el historiador Max Ostrovsky presenta un argumento convincente, si bien escalofriante, que los cacicazgos, esas etapas intermedias entre tribus independientes y estados plenamente formados, podrían haber participado en la guerra genocida más generalizada de la historia humana. Su investigación, basándose en estudios antropológicos, sugiere que una vez que un cacicazgo lograba una victoria militar decisiva, pero aún no había desarrollado las complejas estructuras sociales para la esclavitud, la opción por defecto era a menudo simplemente, la masacre. Consideremos las palabras de los iroqueses, tal como las registró Thomas Malthus, quien observó los cacicazgos, vamos a comernos a esa nación. Aunque a menudo metafórica, la escalofriante implicación de destrucción total, incluso canibalismo literal en el contexto de la rabia posterior a la batalla, es difícil de ignorar. Como supuso Immanuel Kant, la esclavitud y el imperialismo solo aparecieron en una etapa posterior, aunque aún salvaje, cuando los pueblos aprendieron cómo hacer un mejor uso de sus enemigos conquistados que cenar con ellos. Jared Diamond ofrece una explicación similar, señalando que esclavizar a los grupos derrotados requería recursos, alimentarlos, custodiarlos, organizarlos para trabajar, capacidades de las que a menudo carecían las sociedades tribales, lo que hacía del asesinato masivo una opción más eficiente, aunque bárbara. Ostrovsky considera que esta hipótesis es particularmente aplicable a los israelitas durante el periodo de los jueces, aproximadamente entre el 1150 y el 1025 a.C. Aquí encontramos algunos de los pasajes más desafiantes y a menudo controvertidos de los textos antiguos. La tradición manda, debes consagrarlos a la completa destrucción.
No harás pacto con ellos ni les mostrarás misericordia. Y de nuevo, no debes dejar nada que respire. Este concepto hebreo de herem, o la prohibición, aplicado a las naciones cananeas, se describe en la Biblia como total, extendiéndose incluso a mujeres, niños y animales domésticos. Si bien los relatos bíblicos probablemente exageran la totalidad absoluta de estos genocidios, Ostrovsky sostiene que siempre que el cacicazgo israelita ganaba, los vencidos no sobrevivían. Es un cuadro crudo, que ha preocupado a teólogos y ha llevado a académicos seculares como Richard Dawkins a caracterizar a Yahvé como un genocida y limpiador étnico sediento de sangre. También vemos ejemplos de genocidios parciales, como la destrucción de los madianitas, donde los hombres podrían ser asesinados, pero las mujeres y los niños incorporados. Esto nos lleva a otra categoría perturbadora, el genocidio de género, gendercide. Los estudiosos diferencian el genocidio del genocidio de género, donde grupos de género específicos, usualmente hombres, son blanco de exterminio, mientras que mujeres y niños son incorporados al grupo conquistador. Esta fue una característica común a lo largo de gran parte de la literatura clásica, desde las brutales depredaciones del Imperio asirio en el primer milenio AC, donde poblaciones enteras fueron desarraigadas y sometidas a violencia sistemática, hasta la destrucción de Melos por Atenas durante la Guerra del Peloponeso, un acto horrendo descrito por Tucídides en su famoso diálogo de Melos. En Melos, el decreto ateniense fue claro: todos los hombres adultos debían ser asesinados, y las mujeres y niños esclavizados. Este ataque específico por género, como señala Adam Jones, tiene una larga y persistente historia, llegando incluso al siglo XX. Incluso en los Andes prehistóricos, lejos del Mediterráneo y el cercano Oriente, la evidencia arqueológica apunta a episodios de violencia genocida. La capacidad humana para tales actos, al parecer, no conoce límites geográficos ni temporales. Ahora, a medida que nos adentramos en los periodos mejor documentados de la historia antigua, la evidencia se vuelve más clara, la intención más explícita y la escala de destrucción a menudo asombrosa. Uno de los ejemplos más citados de genocidio antiguo, y uno que resuena con la definición de destrucción intencional de un pueblo, es la aniquilación romana de Cartago durante la Tercera Guerra Púnica. Durante 3 años agónicos, desde el 149 hasta el 146 a.C., los romanos asediaron la ciudad. Cuando finalmente cayó, la destrucción sistemática duró 7 días. Ben Kiernan, un destacado estudioso del genocidio, lo llama el primer genocidio. El senador romano Catón el Viejo concluyó célebremente cada discurso, independientemente de su tema, con la escalofriante frase: Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida. Esto no fue solo una victoria militar, fue un acto de erradicación total. La ciudad fue arrasada, su puerto rellenado, y la leyenda afirma que se sembró sal en los campos para volverlos estériles. Los cartagineses supervivientes fueron masacrados o vendidos como esclavos, su cultura, su propia identidad, completamente borradas. Polibio, informando desde la batalla, afirmó que los cartagineses fueron completamente exterminados. La intención deliberada de destruir, de eliminar cualquier amenaza futura, cualquier rastro de un rival odiado, está inequívocamente presente aquí. Eruditos como Bridget Conley, Alex de Baal e incluso el propio Lemkin consideraron genocida la destrucción de Cartago. Se erige como un claro testimonio de la capacidad del mundo antiguo para la aniquilación sistemática. Poco después, se desarrolló otro evento horrible, que demostró que tal violencia no era únicamente dominio de los imperios conquistadores. En el año 88 a.C., el rey Mitrídates I del Ponto orquestó lo que se conoce como las vísperas asiáticas. En un solo día, ordenó el asesinato de todos los itálicos en Asia Menor, ciudadanos romanos y sus aliados. El número de muertos fue inmenso, alrededor de 100.000, predominantemente civiles. Esto no fue una batalla, fue una masacre coordinada y étnicamente selectiva, diseñada para purgar la región de la influencia romana y enviar un mensaje brutal. Sigue siendo uno de los genocidios registrados más mortíferos de la antigüedad clásica y provocó directamente la Primera Guerra Mitridática.
Y luego, pasamos a uno de los comandantes militares más célebres de la historia, Julio César. Sus campañas, aunque a menudo alabadas por su brillantez estratégica, también contienen relatos inquietantes de intenciones genocidas. Su campaña contra los tenteros y los usipetes, por ejemplo, ha sido calificada de genocidio. Pero son sus acciones contra los eburones en la Galia las que realmente revelan una intención escalofriante. El propio César informó que quemó sistemáticamente cada aldea, cada edificio en su territorio, ahuyentó todo su ganado y se aseguró de que sus hombres y animales consumieran todo el grano que no había sido destruido por el clima otoñal. Su objetivo declarado, aniquilar a los eburones, borrar su propio nombre. Dejó vivos a los que se habían escondido, si es que alguno sobrevivió, con la esperanza de que todos murieran de hambre en el invierno. Esto no es un daño colateral de la guerra, es una estrategia calculada de destrucción total, una política de tierra quemada destinada a la inanición y la aniquilación. Si bien historiadores posteriores debaten la plena eficacia del plan de César, señalando que los eburones pueden haber sobrevivido bajo un nuevo nombre, la intención de destruirlos como pueblo es innegable en las propias palabras de César. Esta política de damnatio memoriae, de borrar a un pueblo del mapa histórico y político, a menudo iba de la mano de la destrucción física. Las guerras judeo-romanas, en particular la revuelta de Bar Kokhba, que iba del 132 al 136 DC, también fueron testigos de un inmenso sufrimiento y despoblación a una escala que algunos estudiosos describen como genocida. Impulsada por tensiones religiosas y políticas, exacerbadas por la presencia romana y la provocativa construcción de Aelia Capitolina sobre las ruinas de Jerusalén y un templo a Júpiter en el monte del templo, la revuelta fue reprimida brutalmente por los romanos. Dion Casio registra una asombrosa cifra de 580.000 judíos muertos solo por la guerra, con muchos más sucumbiendo al hambre y las enfermedades. Un gran número fue vendido como esclavo. Las comunidades judías de Judea fueron devastadas, mucho más que incluso durante la primera revuelta. El emperador romano Adriano, en un intento deliberado de borrar cualquier recuerdo de Judea o el antiguo Israel, incluso borró el nombre del mapa, reemplazándolo con Siria-Palestina. Si bien las poblaciones judías persistieron en otras partes de Palestina, el corazón de Judea fue destrozado, y la intención de romper el espíritu y la identidad judía a través de la destrucción y el desplazamiento generalizados es evidente. Avanzando hacia el este en el turbulento siglo IV después de Cristo en China, encontramos otro sombrío ejemplo, el colapso de la última dinastía Zhao, un estado liderado por los Jie durante el periodo de los 16 reinos. El norte de China en este momento era un crisol de tribus no han, conocidas como los Wu, o 5 bárbaros. Cuando el general chino An Zimin tomó el poder en el 350 después de Cristo, su paranoia y miedo a los Jie y a otros pueblos no han bajo su mando se convirtieron en un horrible decreto. Zimin ordenó la masacre de cualquier Jie o centroasiático encontrado en la ciudad de Ye, incluso ofreciendo recompensas a los chinos Han por matar a cualquier bárbaro. Los Jie, con sus distintivas narices prominentes y barbas tupidas, eran fácilmente identificables, lo que provocó un baño de sangre. Trágicamente, muchos chinos Han también fueron asesinados por error. Se estima que 200.000 personas fueron masacradas en lo que los historiadores David Graff, Victoria Ten Borjui y Stephen L. Jacobs describen como una campaña genocida. Esto no fue simplemente una guerra civil, fue una campaña selectiva de limpieza étnica, impulsada por el miedo y el deseo de eliminar una amenaza percibida. Nuestro viaje a través de la antigüedad también nos lleva al califato abasí temprano en el siglo VIII, donde la pureza ideológica se convirtió en pretexto para el exterminio masivo. El término Sin-Q, inicialmente utilizado para los maniqueos en el imperio sasánida, se amplió bajo los abasíes para abarcar a dualistas gnósticos, agnósticos, ateos e incluso a musulmanes sospechosos de albergar secretamente creencias maniqueas. La acusación de ser un sandaka era letal. El califa al-Mahdi, enfatizando que la tolerancia es loable, excepto en asuntos que son peligrosos para la creencia religiosa o asuntos que son peligrosos para la dignidad del soberano,
Lanzó una campaña de años para exterminar completamente a estos herejes percibidos. Cualquiera que simplemente fuera sospechoso de ser un sindik se enfrentaba a la muerte. Sus sucesores, Al-Hadi y Harun al-Rashid, continuaron estos pogromos, aunque Harun finalmente los puso fin. Esta fue una purga ideológica patrocinada por el Estado, un intento sistemático de destruir un grupo religioso o filosófico, un escalofriante precursor de inquisiciones y purgas posteriores basadas en la creencia. A medida que cruzamos el umbral de la Edad Media, el panorama de la aniquilación cambia, pero los patrones subyacentes siguen siendo inquietantemente familiares. En el suroeste americano, alrededor del año 800 después de Cristo, un estudio sugiere que un grupo de pueblos ancestrales fue víctima de violencia genocida, un crudo recordatorio de que tales actos no se limitaron al viejo mundo. Luego, nos encontramos con la infame devastación del norte de Guillermo el Conquistador en 1069 a 1070. Enfrentado a rebeliones anglosajonas, anglo-escandinavas y danesas en el norte de Inglaterra, Guillermo desató una brutal campaña de subyugación. Si bien el número exacto de muertos es debatido, y algunos historiadores dudan en calificarlo definitivamente como genocidio debido a las limitaciones de los registros medievales, académicos modernos como William E. Capelle y contador público Lewis lo describen como tal. La estrategia de Guillermo fue destruir los medios de supervivencia, cultivos, ganado, asentamientos. La hambruna y la desolación que siguieron fueron generalizadas y devastadoras, diseñadas para quebrantar el espíritu y la capacidad de resistencia de los ingleses del norte. La opinión general es que fue una línea de acción particularmente dura, y para muchos, la etiqueta moderna no dista mucho del genocidio. La intención, si no de exterminar a cada individuo, fue ciertamente de destruir la capacidad del grupo para existir como una entidad distinta y rebelde. Y trágicamente, la Edad Media fue testigo del horrible auge de masacres antijudías generalizadas en toda Europa desde el siglo XI hasta el XVI. Estos pogromos, alimentados por el fanatismo religioso, el resentimiento económico y la búsqueda de chivos expiatorios sin fundamento, a menudo cumplen los criterios de masacres genocidas, tal como las definen académicos como Leo Cooper y Ben Kiernan. No fueron meramente actos aislados de violencia, sino a menudo ataques sistemáticos contra comunidades enteras, destinados a aterrorizar, dispersar o destruir la vida judía dentro de la Europa cristiana. Quizás uno de los casos más explícitos y bien documentados de genocidio ideológico en la Edad Media sea la Cruzada Albigense, una brutal campaña militar de 20 años iniciada por el Papa Inocencio III en 1209 para erradicar el catarismo en el Languedoc, el sur de Francia. Raphael Lemkin, el mismo acuñador del término genocidio, se refirió a ella como uno de los casos más concluyentes de genocidio en la historia religiosa. Mark Gregory Pagg afirma categóricamente que la Cruzada Albigense introdujo el genocidio en Occidente al vincular la salvación divina con el asesinato masivo, al hacer de la matanza un acto tan amoroso como su sacrificio en la cruz. Si bien algunos eruditos debaten la conexión directa de Pegg con la matanza étnica moderna, argumentando que fue contra los infieles en lugar de un género o pueblo, la intención de destruir el catarismo, y con él, al pueblo cátaro, es innegable. Cuando la ciudad de Béziers fue saqueada, el legado papal Arnaud d'Amalric declaró célebremente, «Mátalos a todos, porque Dios conoce a los suyos», asegurando que tanto cátaros como católicos ortodoxos fueran masacrados indiscriminadamente. La cruzada devastó la cultura regional distintiva de Languedoc, reduciendo drásticamente el número de cátaros practicantes y poniendo a la región firmemente bajo la corona francesa. Kurt Jonasson y Frank Chock, quienes fundaron el Instituto de Montreal para estudios sobre genocidio y derechos humanos, incluyen un estudio de caso detallado de la Cruzada Albigense en su libro de texto fundamental, llamándola el primer genocidio ideológico. La destrucción física y cultural fue profunda, un ejemplo temprano y escalofriante de cómo la fe podía ser retorcida para justificar la aniquilación total. Y luego, acechando en los siglos XIII y XIV, nos enfrentamos al Imperio Mongol. Bajo el liderazgo de Gengis Khan y sus sucesores, los ejércitos mongoles desataron una escala de destrucción casi sin precedentes en la historia humana.
Jones, citando a Arek Margolis, los describe como asesinos genocidas conocidos por erradicar naciones enteras. Gengis Khan ordenó el exterminio de los mongoles tata y de todos los varones kankali más altos que una rueda, una técnica para asegurar que ningún varón de cierta edad sobreviviera. Rosankla se refirió a su dominio de Afganistán como genocidio. Las estadísticas, aunque estimadas, son asombrosas. Aproximadamente el 11% de la población mundial de la época, entre 37,75 y 60 millones de personas, asesinadas durante o inmediatamente después de las invasiones turco-mongolas. Si son exactas, estas cifras representan los actos más mortíferos de matanza masiva en la historia de la humanidad. Los mongoles emplearon masacres como una herramienta deliberada de guerra, a menudo destruyendo ciudades y sus poblaciones para infundir terror y prevenir futuras rebeliones. La última acción militar de Gengis Khan, la segunda campaña contra los Xia occidentales, implicó la destrucción intencional y sistemática de sus ciudades y cultura. Como señala John Mann, esta política de aniquilación total es la razón por la que hoy se sabe tan poco de los Xia occidentales, muy pocos registros de su existencia sobrevivieron. Argumenta que podría considerarse el primer ejemplo registrado de intento de genocidio y ciertamente un etnocidio muy exitoso. Si bien historiadores como Timothy me argumentan que no todas las conquistas mongolas fueron genocidas, destaca las masacres de los tanguts en Songtsin y los ismaelitas Nizari como casos claros de intención genocida. El legado de tal brutalidad extrema continuó con el conquistador turco-mongol Tamerlán. Sus conquistas, bien documentadas por su ferocidad, a menudo estuvieron acompañadas de masacres genocidas. William Rubinstein relata la campaña de Tamerlán en Asiria, 1393 a 94, donde mató a todos los cristianos que pudo encontrar, incluida la ciudad cristiana entera de Tikrit, destruyendo efectivamente la iglesia asiria del este. Sin embargo, Tamerlán fue, a su manera brutal, imparcial, masacrando también a musulmanes chiitas, judíos y paganos. Sus actos no siempre fueron exclusiva o religiosamente exclusivos, pero la intención de destruir poblaciones al por mayor estaba innegablemente presente. Incluso dentro de los imperios islámicos establecidos, la sombra del genocidio podía caer. En 1311, el gobernante del sultanato de Delhi, Alauddin Khalji, ordenó una masacre de los nuevos musulmanes, mongoles que recientemente se habían convertido al Islam, después de que algunos de sus emires conspiraran contra él. Según el cronista Xiaodim Barani, entre 20.000 y 30.000 mongoles fueron masacrados. Esta fue una purga interna, impulsada por el miedo político y la desconfianza étnica, que llevó a una matanza masiva y selectiva dentro del sultanato. Y a medida que nos acercamos al final de nuestro viaje por este mundo antiguo, llegamos al umbral de la modernidad con un ejemplo crudo y a menudo pasado por alto: la conquista de las Islas Canarias por la Corona de Castilla desde 1402 hasta 1496. Esta fue la primera gran empresa colonial de ultramar de Europa, y para muchos historiadores, constituyó el primer genocidio colonial de colonos de ultramar de Europa. El brutal trato de los aborígenes guanches, los isleños, contribuyó significativamente a su extinción como grupo distinto. Historiadores como Francisco Morales Padrón y Daniele Conversi lo categorizan como genocida. Mohamed Adhikari, especialista en estudios sobre genocidio, analiza la matanza y esclavitud masiva de nativos, la deportación forzada, la violencia sexual y la confiscación de tierras y niños como un intento deliberado de destruir por completo al pueblo guanche. Si bien Mark Levin argumenta en contra de una intención genocida consciente por parte de la corona castellana, reconoce que el resultado fue el mismo que si la hubiera habido. Las tácticas empleadas en las Islas Canarias sirvieron como un sombrío modelo para la posterior colonización ibérica de las Américas, presagiando siglos de destrucción indígena a una escala que transformaría continentes. Amigos míos, este viaje a través de los inquietantes orígenes de la aniquilación no es fácil. Nos obliga a confrontar los aspectos más oscuros de nuestra historia humana compartida.
Desde los primeros susurros de violencia en los bosques primarios hasta la destrucción sistemática de ciudades y pueblos en el mundo antiguo, la capacidad de destrucción intencional y a gran escala ha sido una presencia persistente y horrible. Nos recuerda que genocidio no es una invención moderna, sino un concepto que nos ayuda a comprender una capacidad humana terrible y primordial. En nuestro próximo segmento, profundizaremos en las cicatrices visibles e invisibles del imperio, centrándonos particularmente en la ruina total de Cartago y el profundo impacto que tuvo en el mundo romano y más allá. Pero por ahora, dejemos que estos ecos de antiguas masacres se asienten y reflexionemos sobre la incómoda verdad de nuestra historia vibrante. Hasta la próxima. Muy bien, acomódense todos, pónganse cómodos. Quizás bajen un poco las luces. Hoy, vamos a sumergirnos profundamente en el tipo de historia que eriza el vello de los brazos, una historia susurrada a través de los siglos, un relato de una rivalidad tan feroz que terminó en una aniquilación total y absoluta. Estamos hablando de Roma, Cartago y los escalofriantes ecos de un conflicto olvidado que, para muchos, marca un aterrador hito en la historia de la humanidad, el primer genocidio documentado. Imaginen un mundo no muy diferente al nuestro, lleno de ambición, comercio y la siempre presente amenaza de la guerra. Dos potencias colosales se alzaban en orillas opuestas del Mediterráneo, mirándose a través de las olas centelleantes. En un lado, la floreciente República Romana, un imperio naciente, hambriento de expansión, aún buscando su rumbo pero ya demostrando un apetito insaciable por el dominio. En el otro, la antigua superpotencia marítima de Cartago, una ciudad construida sobre el comercio, la innovación y una formidable armada. Eran los titanes de su era, y su choque era inevitable. Ahora, su historia no es simple. Es una saga de siglos conocida como las guerras púnicas. Dos conflictos masivos ya habían devastado sus respectivas tierras, dejando a ambos lados con cicatrices pero aún en pie. Pero fue la Tercera Guerra Púnica, el acto final de este brutal drama, la que ostenta una distinción particularmente oscura. Durante años, incluso después de la Segunda Guerra devastadora, un sentimiento inquietante persistía en el Senado romano, un redoble de tambores de miedo y resentimiento. Un hombre llamado Catón el Viejo, un respetado e influyente senador, terminaba famosamente cada discurso, sin importar su tema, con la escalofriante frase, Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Piensen en eso por un momento. No Cartago debe ser debilitada, ni Cartago debe ser sometida, sino Cartago debe ser destruida. Esto no era solo retórica política, era una convicción arraigada, una ansiedad colectiva, quizás incluso un odio visceral, que había echado raíces en la psique romana. Veían a Cartago no solo como un rival, sino como una amenaza existencial, un cáncer que, si no se eliminaba por completo, algún día los consumiría. Los cartagineses, por su parte, eran un pueblo definido por su resiliencia. Habían reconstruido su ciudad, su economía, su propio espíritu, una y otra vez. Pero los romanos observaban, siempre vigilantes, siempre cautelosos. Cuando surgió una disputa menor entre Cartago y sus vecinos numidios, un conflicto que, en otras circunstancias, podría haberse mediado fácilmente, Roma vio su oportunidad. Esto no se trataba de justicia, se trataba de una excusa. Las demandas que Roma impuso a Cartago eran cada vez más escandalosas, diseñadas, al parecer, para ser imposibles de cumplir. Primero, exigieron que Cartago desmantelara su armada. Luego, exigieron que la ciudad misma fuera abandonada y reconstruida 10 millas tierra adentro, lejos de su sustento, el mar. Para una potencia mercantil, tal demanda equivalía a una sentencia de muerte. Fue un movimiento calculado, una provocación deliberada. Y así, en el 149 a.C., comenzó la Tercera Guerra Púnica. Los romanos sitiaron Cartago, una empresa monumental que duraría 3 agotadores años.
Imaginen la escena, las vastas legiones romanas, alineadas fuera de las magníficas murallas de Cartago, una ciudad rebosante de vida, cultura y un pueblo decidido a luchar por su propia existencia. Dentro, los cartagineses, una vez un pueblo orgulloso y próspero, eran inexorablemente, estrangulados. Enfrentaban hambruna, enfermedades y el implacable asalto de la máquina de guerra romana. Los relatos de esa época son escasos, a menudo filtrados a través del prisma de la victoria romana, pero incluso esos cuentan una historia sombría. Los ciudadanos cartagineses, hombres, mujeres e incluso niños, fueron reclutados, defendiendo sus hogares con coraje desesperado. Fundieron estatuas de sus dioses, sacaron madera de sus casas, incluso sacrificaron su propio cabello para hacer cuerdas para sus máquinas de guerra. Fue una lucha por la supervivencia como casi ninguna otra. Pero la determinación romana era inquebrantable, alimentada por el implacable grito de Catón. Después de 3 años, en el 146 a.C., las murallas finalmente fueron breached. Lo que siguió no fue una victoria rápida, sino un acto de destrucción prolongado y sistemático. Durante 7 días, las fuerzas romanas se movieron por la ciudad, casa por casa, calle por calle, participando en lo que solo puede describirse como un frenesí de violencia calculada. Polibio, un historiador griego que estuvo presente durante el asedio y sus consecuencias, nos ofrece una visión escalofriante y de primera mano. Describe la masacre sistemática, el exterminio total de la población cartaginesa. Imaginen los sonidos, el choque del acero, los gritos de los moribundos, el rugido de las llamas mientras la ciudad era incendiada. No fue meramente una conquista militar, fue un borrado deliberado. Aquellos que no fueron inmediatamente abatidos fueron acorralados y vendidos como esclavos. Piensen en las cifras, cientos de miles de personas, sus vidas completamente destrozadas, sus identidades arrancadas. El mismo suelo que habían pisado, la ciudad que habían construido, no solo fue conquistada sino sistemáticamente arrasada. Los relatos históricos, a menudo teñidos de leyenda, incluso hablan de soldados romanos sembrando los campos con sal, un acto simbólico destinado a asegurar que nada volvería a crecer allí, que Cartago realmente desaparecería para siempre. Si bien el salar la tierra es debatido por los historiadores modernos como una práctica real, la intención detrás de la historia misma dice mucho sobre la mentalidad romana. Se trataba de una erradicación absoluta e inequívoca. Y aquí es donde nos enfrentamos a la inquietante pregunta que muchos académicos han debatido durante décadas: ¿fue la destrucción de Cartago un genocidio? Ahora, el término genocidio en sí mismo es una invención relativamente moderna, acuñada en 1944 por Raphael Lemkin a la sombra del Holocausto. Se define como cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal. Esta definición incluye matar miembros del grupo, causarles graves daños corporales o mentales, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, imponer medidas destinadas a impedir nacimientos y trasladar por la fuerza a niños. Cuando miramos hacia Cartago a través de esta lente moderna, los ecos de esa definición son profundamente perturbadores. Los llamamientos a su destrucción resonaron en el Senado romano durante años. La retórica escalofriante, las demandas imposibles, la masacre sistemática de sus habitantes, la esclavización de los supervivientes y la completa nivelación de la ciudad, todo apunta a una intención de destruir no solo una entidad política, sino un pueblo. Estudiosos como Van Kiernan, Bridget Conley, Alex de Baal, e incluso el propio Lemkin, han señalado la destrucción de Cartago como un ejemplo primordial de intención y acción genocida temprana. No se trataba solo de ganar una guerra o ganar territorio, se trataba de eliminar a un rival, de raíz, de la faz de la tierra. El pueblo cartaginés, con su distintiva lengua púnica, sus prácticas religiosas únicas, su herencia fenicia y su cultura centenaria, fue completamente aniquilado. Sus ciudades yacían en ruinas, sus instituciones dejaron de existir y su mismo nombre se convirtió en un cuento con moraleja en la historia romana.
Los individuos supervivientes fueron dispersados, absorbidos y su identidad cultural efectivamente borrada. Las cicatrices de este tipo de conflictos son mucho más profundas que la derrota militar. Penetran el tejido mismo de una sociedad, dejando un vacío invisible donde una cultura vibrante alguna vez prosperó. Nos quedan fragmentos, perspectivas romanas y la escalofriante ausencia de voces cartaginesas en el registro histórico, un silencio que dice mucho sobre la totalidad de su destrucción. Así, al considerar la caída de Cartago, no estamos simplemente observando una batalla histórica, estamos presenciando un momento crucial en la sombría saga de la crueldad humana, un precedente aterrador para la destrucción intencional de un pueblo. Es un sombrío recordatorio de que la capacidad de tales actos, para la ruina completa y total de otro, ha sido parte de la historia humana durante mucho más tiempo de lo que nos gustaría admitir. Y comprender este pasado, por incómodo que sea, es crucial si queremos comprender verdaderamente el complejo y a menudo brutal tapiz de la historia humana. Buenas noches, mis amigos, y bienvenidos de nuevo a Baden History. Acomódense, encuentren ese lugar cómodo y volvamos a viajar en el tiempo una vez más. Esta noche, no dirigimos nuestra mirada al choque de imperios o al ascenso de reyes poderosos, sino a algo mucho más insidioso. Vamos a explorar el escalofriante concepto de aniquilación, una sombra que siempre se ha cernido sobre la humanidad, incluso mucho antes de que tuviera un nombre. Nuestro viaje de esta noche nos lleva a un oscuro rincón del mundo medieval, a un conflicto impregnado de piedad y profunda violencia. Nos dirigimos a las ondulantes colinas y la vibrante cultura de Occitania, en lo que ahora es el sur de Francia, para comprender el precio de la herejía, fuego, fe y la primera purga ideológica de los cátaros. Esta no es una historia para los débiles de corazón, pero es crucial para comprender las profundidades de la convicción y la crueldad humanas. Antes de adentrarnos en los fuegos que consumieron a los cátaros, abordemos brevemente un concepto que, aunque moderno en su acuñación, tiene ecos antiguos: el genocidio. La palabra misma, acuñada por Raphael Lemkin en 1944, define la destrucción intencional de un pueblo, total o parcialmente. Es un término legal, codificado en la Convención de 1948, que abarca actos como matar a miembros de un grupo, causarles graves daños, infligir deliberadamente condiciones de vida destinadas a la destrucción física, impedir nacimientos o trasladar forzosamente a niños. Es el crimen de crímenes, un acto tan profundamente malvado que desafía una fácil comprensión. Pero esta noche, no nos centraremos en las definiciones legales del siglo XX, por cruciales que sean. En cambio, buscaremos el espíritu del genocidio, la intención de borrar a un grupo entero, mucho antes de que existiera el marco legal preciso. Y en el siglo XIII, se sentó un precedente horripilante, nacido no de la animosidad tribal o la codicia territorial, sino del ferviente e inquebrantable control de la ideología religiosa. Imagina una tierra vibrante y culturalmente rica en el sur de Francia, conocida como Languedoc u Occitania. Este era un lugar bastante distinto del norte más centralizado y feudal. Aquí, los trovadores cantaban, la poesía florecía y cierta apertura intelectual permitía diferentes formas de pensar, incluso sobre Dios. En este terreno fértil, un nuevo movimiento religioso echó raíces y floreció: el catarismo. Ahora, para comprender verdaderamente la amenaza que los cátaros representaban para la Iglesia Católica, hay que entender sus creencias. El catarismo era una fe dualista, lo que significa que creían en dos principios fundamentales: un Dios bueno y un Dios malo. El Dios bueno creó el mundo espiritual, mientras que el Dios malo, a menudo identificado con Satanás, creó el mundo material, incluidos nuestros cuerpos físicos. Esto significaba que el mundo material era inherentemente corrupto, una prisión para la chispa divina que llevamos dentro. Sus creencias contrastaban fuertemente con el catolicismo ortodoxo. Para los cátaros, Jesús no era plenamente humano, sino un espíritu. La cruz, un símbolo de sufrimiento y redención para los católicos,
era meramente un instrumento de tortura para los cátaros. Rechazaban los sacramentos, la autoridad del Papa y toda la estructura jerárquica de la Iglesia católica, a la que veían como parte del corrupto mundo material. Llevaban vidas ascéticas, sus perfecti o perfectos se abstenían de la carne, el sexo y las posesiones mundanas, inspirando una admiración generalizada incluso entre los católicos. Esto no era solo una pequeña disputa teológica. Era un desafío directo y fundamental a la base misma de la autoridad, el dogma y el poder de la Iglesia católica romana. Si el mundo material era malvado, ¿qué pasaba con las elaboradas iglesias, los obispos ricos, el poder temporal del papado? ¿Qué pasaba con la veneración de santos y reliquias? El catarismo, en su forma más pura, golpeaba el corazón de todo lo que la Iglesia representaba y controlaba. La Iglesia, comprensiblemente, vio esto como una amenaza existencial. Durante décadas, intentaron convertir a los cátaros a través de la predicación, a través de disputas, enviando a algunas de sus mentes más cultas y persuasivas, como el futuro Santo Domingo, a argumentar contra ellos. Pero el catarismo estaba profundamente arraigado en la sociedad del Languedoc, protegido por poderosos nobles locales que abrazaron la fe ellos mismos o la toleraron, valorando la paz y la prosperidad que traía a sus tierras. La paciencia del papado, sin embargo, se estaba agotando. El Papa Inocencio III, uno de los papas más poderosos y ambiciosos de la historia, vio la herejía cátara no solo como un error espiritual, sino como un cáncer que carcomía el cuerpo de la cristiandad. Sus llamados a la acción se hicieron cada vez más urgentes. Cuando su legado papal, Pierre de Castelnau, fue asesinado en 1208, un acto del que se culpó al conde local Raimundo VI de Toulouse, aunque su participación directa sigue siendo debatida, esto proporcionó la chispa. El Papa Inocencio III declaró una cruzada. Esta no fue una guerra ordinaria. Esta fue la cruzada albigense, llamada así por la ciudad de Albi, un bastión cátaro. Pero a diferencia de las cruzadas a Tierra Santa, esta no se libró contra infieles extranjeros, sino contra otros cristianos, o al menos, aquellos considerados cristianos heréticos, en el corazón de Europa. Y aquí es donde la naturaleza escalofriante de este conflicto realmente comienza a emerger. La cruzada se lanzó con la promesa de una recompensa espiritual, las mismas indulgencias otorgadas a quienes luchaban en Tierra Santa. Esto significaba que los caballeros y soldados franceses que se unieron no luchaban inicialmente por tierras o riquezas, sino por la salvación de sus almas, aniquilando a un enemigo percibido de Dios. En el verano de 1209, un enorme ejército cruzado, compuesto principalmente por caballeros y mercenarios del norte de Francia, descendió sobre el Languedoc. Su primer objetivo principal fue la ciudad de Béziers. Lo que sucedió allí sigue siendo uno de los episodios más infames y brutales de la historia medieval. La ciudad de Béziers tenía una población mixta, católicos y cátaros vivían lado a lado. Cuando llegaron los cruzados, se dice que se le preguntó al legado papal, Arnaud Amorec, abad de Citeaux, cómo iban a distinguir a los herejes de los fieles. Su escalofriante respuesta, registrada por un cronista cisterciense unas décadas después, ha resonado a lo largo de la historia: mátenlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. Y eso es precisamente lo que hicieron. El 22 de julio de 1209, después de romper las murallas de la ciudad, los cruzados desataron una masacre indiscriminada. Hombres, mujeres y niños, cátaros y católicos por igual, fueron masacrados. Las estimaciones varían, pero decenas de miles fueron asesinados en un solo día. La ciudad fue luego completamente saqueada e incendiada. Béziers no fue una anomalía. Fue una aterradora declaración de intenciones. El mensaje era claro: no habría misericordia, ni cuartel, para quienes albergaban la herejía. La naturaleza sistemática de la violencia, el ataque a comunidades enteras, independientemente de la culpa individual, sentó un precedente escalofriante. Durante 2 décadas, de 1209 a 1229, la cruzada albigense asoló el Languedoc.
Fue un conflicto brutal y prolongado, marcado por asedios, masacres y la destrucción sistemática de los bastiones cátaros. Ciudades como Carcasona, Minerve y Montsegur cayeron, cada una con su propia historia de resistencia desesperada y devastación final. En Lavaur, en 1211, más de 400 perfecti cátaros fueron quemados vivos en una enorme pira. Este acto, conocido como la quema de los perfecti, se convirtió en un horror recurrente a lo largo de la cruzada. No fueron meras ejecuciones, fueron espectáculos de limpieza ideológica, destinados a aterrorizar y erradicar. La cruzada también tuvo una dimensión política. Simón de Montfort, el despiadado y ambicioso líder de las fuerzas cruzadas durante muchos años, se apoderó de vastos territorios, labrándose un nuevo dominio para sí mismo y la aristocracia del norte de Francia a expensas de la nobleza occitana local. Esto transformó rápidamente la cruzada de una guerra puramente religiosa en una guerra de conquista, enredando aún más la fe con el oportunismo político. La corona francesa, viendo una oportunidad para expandir su poder, finalmente tomó el control directo de la cruzada. Luis VIII, y luego su hijo Luis IX, comprometieron ejércitos reales en el conflicto, consolidando la anexión de Languedoc al incipiente reino francés. La cultura, el idioma y las tradiciones legales distintivas de Occitania comenzaron a marchitarse bajo la imposición del dominio del norte de Francia. Pero la violencia física de la cruzada fue solo el comienzo. Incluso después de que el conflicto militar disminuyera, la lucha contra el catarismo continuó, pasando a un nuevo frente, igualmente aterrador, la Inquisición. Establecida por la Iglesia en la década de 1230, la Inquisición papal fue diseñada para erradicar la herejía a través de una investigación sistemática, interrogatorios y, a menudo, torturas. Inquisidores como Bernardo Gui registraron meticulosamente los nombres y linajes de los cátaros sospechosos, creando vastos archivos de información genealógica. El objetivo no era solo castigar a los individuos, sino rastrear y erradicar toda la red de herejía. Incluso actos menores de simpatía, incluso acusaciones póstumas, podían conducir a penas severas, incluida la desenterración y quema de cuerpos. Esta persecución sistemática, el ataque deliberado no solo a individuos sino a familias y comunidades enteras basándose en su identidad religiosa percibida, es precisamente por lo que muchos académicos modernos, incluido el propio Raphael Lemkin, consideran la cruzada albigense y sus consecuencias como el primer genocidio ideológico. No se trataba solo de ganar una guerra, se trataba de destruir a un pueblo definido por sus creencias y de borrar su huella cultural y social. Las consecuencias fueron profundas y de gran alcance. A finales del siglo XIV, el catarismo estaba prácticamente extinto. Sus adherentes habían sido quemados en la hoguera, encarcelados o forzados a esconderse y a una conformidad externa. La vibrante cultura de Languedoc, que alguna vez fue un faro de florecimiento poético e intelectual, fue irrevocablemente alterada, sometida por el poder centralizado de la corona francesa y el dogma intransigente de la Iglesia católica. La cruzada albigense nos enseña una lección cruda e inquietante. Demuestra cómo el fervor religioso, cuando se combina con la ambición política y una intolerancia total a las creencias diferentes, puede desatar un horror inimaginable. Nos muestra cómo una sociedad puede ser sistemáticamente desmantelada, no por un invasor extranjero, sino por una purga interna, todo en nombre de un supuesto bien superior. Este no fue un acto impulsado por el odio racial, en el sentido moderno. Fue impulsado por la convicción absoluta de que un conjunto particular de creencias era tan peligroso, tan corrosivo para el alma de la cristiandad, que sus adherentes y su forma de vida debían ser completamente aniquilados. Fue, como algunos eruditos lo describen, el primer genocidio ideológico, sentando un precedente escalofriante para lo que sucede cuando las líneas entre la verdad religiosa y la brutal exterminación se vuelven borrosas. Los fuegos que consumieron a los cátaros en el siglo XIII proyectaron una larga sombra, recordándonos que la capacidad de tal crueldad sistemática, para la destrucción intencional de un pueblo, siempre ha estado tejida en el tejido de la historia humana, a menudo disfrazada bajo los estandartes de la fe y la rectitud.
A medida que los ecos de su historia se desvanecen, considera esto: ¿qué sucede cuando la convicción se endurece en dogma, y el dogma exige una conformidad absoluta? ¿Qué precio pagamos cuando la diferencia se convierte en herejía, y la herejía se convierte en una justificación para la aniquilación? Estas no son solo preguntas para el pasado distante, son preguntas que resuenan, inquietantemente, incluso hoy. Gracias por acompañarme en este sombrío, pero esencial, viaje a través de un oscuro capítulo de la historia. Que los ecos del pasado guíen nuestra comprensión del presente. Buenas noches y duerman bien. Y así llegamos al escalofriante legado de las hordas mongolas, cuyo solo nombre evoca imágenes de furia imparable y un imperio forjado en el crisol de la destrucción absoluta. Para aquellos que se preparan para un largo viaje, quizás un trayecto durante las horas tranquilas, o simplemente buscan una narrativa cautivadora para acompañar sus pensamientos, prepárense. Estamos a punto de adentrarnos en un capítulo de la historia donde la tierra misma parecía temblar bajo los cascos de innumerables caballos, y el concepto de aniquilación no era meramente una táctica, sino a menudo, el objetivo mismo. Hemos explorado los inquietantes orígenes del conflicto humano, los sombríos ecos del dominio de Roma sobre Cartago, y las ardientes purgas ideológicas de los cátaros. Ahora, volvemos nuestra mirada hacia el este, a las vastas estepas azotadas por el viento donde un hombre llamado Temujin, quien se convertiría en Gengis Khan, surgió de la oscuridad para comandar un imperio que se extendería por continentes. Su historia, y la de sus sucesores, es una de genio militar sin igual, pero también, como muchos académicos argumentan, uno de los episodios más devastadores de matanzas masivas en la historia humana. El término genocidio tal como lo conocemos hoy, fue acuñado por Raphael Lemkin a la sombra del Holocausto, definiendo la destrucción intencional de un pueblo, en su totalidad o en parte. Sin embargo, mucho antes de la época de Lemkin, antes de los marcos legales y las condenas internacionales, los mongoles estaban llevando a cabo su propia y aterradora interpretación de este concepto. Imaginen, si quieren, la magnitud de ello. Historiadores como Arek Margolis hablan de Genghis Khan como un asesino genocida, un individuo que, con una eficiencia deliberada y escalofriante, ordenó el exterminio de naciones enteras. Los mongoles Tata, por ejemplo, fueron sistemáticamente eliminados bajo su mando. Luego está la infame historia de Bukhara, donde todos los hombres Kankali más altos que una rueda fueron pasados por la espada. Es una directriz cruda, casi desapasionada, que resalta una intención fría y calculadora de eliminar a un pueblo de la existencia. Esto no era solo el caos de la guerra, era una estrategia de borrado. Las cifras, incluso siglos después, siguen siendo asombrosas y difíciles de comprender por completo. Las estimaciones sugieren que durante o inmediatamente después de las invasiones turco-mongolas, un asombroso 11% de la población mundial fue aniquilada. Dejen que eso se asimile por un momento. El 11%. Estamos hablando de entre 37.75 y 60 millones de almas, con al menos 35 millones de esas muertes ocurriendo solo en China. Si estos cálculos se aproximan siquiera a la verdad, entonces estos eventos representan los actos más mortíferos de matanzas masivas en toda la historia humana. Para ponerlo en perspectiva, imaginen una plaga silenciosa e invisible que se extiende por todo el mundo, no impulsada por una enfermedad, sino por la voluntad implacable de un poder único y concentrado. El impacto fue tan profundo que culturas enteras desaparecieron, dejando apenas un rastro. Consideremos a los Xia occidentales, un reino próspero que se interpuso en el camino de la campaña final de Gengis Khan. Esta no fue una guerra de mera conquista, sino de destrucción intencional y sistemática de sus ciudades, sus bibliotecas, su propia cultura. Ion Man, un historiador de renombre, argumenta que debido a esta política de obliteración total, los Xia occidentales son ahora en gran parte desconocidos, sus registros dispersos o destruidos.
Él presenta un argumento convincente, sugiriendo que esto podría ser el primer ejemplo registrado de intento de genocidio, y ciertamente, un etnocidio altamente exitoso, la destrucción de una cultura. Ahora bien, no todos los académicos están de acuerdo en aplicar la etiqueta de genocidio a cada acto de violencia cometido por los mongoles. Los matices de intención y definición son complejos, incluso al examinar historias tan brutales. Timothy May, especialista en el imperio mongol, señala que si bien las masacres fueron una herramienta de guerra frecuente y aterradora para los mongoles, sus acciones solo podrían describirse como genocidas en casos específicos. Destaca dos campañas particulares, la masacre de los tanguts en Songsin y la destrucción sistemática de los ismaelitas nizaríes. Estas no fueron simplemente batallas, sino esfuerzos concertados para eliminar grupos de personas. Lo que distinguía a los mongoles no era solo su destreza militar, sino su guerra psicológica, su reputación de crueldad absoluta. El miedo que inspiraban a menudo los precedía, causando que poblaciones enteras huyeran o se rindieran desesperadamente. Pero para aquellos que resistieron, o aquellos considerados un obstáculo para su expansión, las consecuencias a menudo eran absolutas. Esta era una máquina de guerra como ninguna otra que el mundo hubiera visto, una que transformó vastas extensiones de Eurasia, no solo geográficamente, sino demográficamente y culturalmente. El legado de las hordas mongolas se extiende más allá del propio Gengis Khan. Su descendiente, Tamerlán, también conocido como Timur, continuó esta tradición de extrema brutalidad. Sus conquistas a fines del siglo XIV y principios del XV también estuvieron acompañadas de masacres genocidas. William Rubinstein señala la crueldad indiscriminada de Tamerlán, matando cristianos en Asiria, incluida toda la población de Tikrit, aniquilando virtualmente la iglesia asiria de Oriente. Sin embargo, con una imparcialidad escalofriante, Tamerlán también masacró a musulmanes chiitas, judíos y a quienes consideraba paganos. Su terror no conocía límites étnicos o religiosos específicos, solo la búsqueda de poder y la eliminación de cualquiera que se interpusiera en su camino. No siempre fue solo el liderazgo mongol el que ordenó tales vastas aniquilaciones. Incluso dentro de los territorios conquistados, la lógica brutal del exterminio podía dirigirse a los enemigos percibidos. Tomemos el ejemplo del sultanato de Delhi en 1311. El gobernante, Alauddin Khalji, después de descubrir una conspiración entre algunos emires mongoles que se habían convertido al Islam, emitió una orden para una masacre de estos nuevos musulmanes. Cronistas de la época, como Ziauddin Barani, registran las muertes de 20.000 a 30.000 mongoles como resultado directo de este decreto. Es un duro recordatorio de que incluso bajo la sombra de un poder tan abrumador, podían surgir nuevas formas de destrucción selectiva. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje a través de estos primeros actos de aniquilación, encontramos otro precursor inquietante de la violencia colonial posterior, la conquista de las Islas Canarias por la Corona de Castilla. Este prolongado conflicto, que se extendió de 1402 a 1496, vio la brutal subyugación de los indígenas guanches. Si bien algunos historiadores debaten la intención explícita de genocidio por parte de la corona castellana, muchos, como Francisco Morales Padrón y Mohamed Adhikari, argumentan que el trato a los guanches, las masacres masivas, la esclavitud, las deportaciones forzadas, la violencia sexual y la confiscación de tierras e hijos, constituyó un intento de destruir en su totalidad a este pueblo distinto. Adhikari incluso lo etiqueta como el primer genocidio colonial de colonos de ultramar de Europa, un modelo escalofriante para la colonización ibérica de las Américas que seguiría. La historia de las hordas mongolas, y de hecho todos estos casos anteriores de lo que ahora entendemos como genocidio, nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana. Nos recuerda que la capacidad de violencia extrema, para la eliminación sistemática de grupos enteros, no es una invención moderna. Es una sombra recurrente que se ha extendido a lo largo de la historia humana, dejando un rastro de pueblos desaparecidos, culturas destruidas y un silencio inquietante donde alguna vez prosperaron comunidades vibrantes.
Mientras continúan su día, quizás dejen que estas narrativas permanezcan en el fondo de sus pensamientos. No son meras historias de batallas antiguas, sino profundas reflexiones sobre el poder, la identidad y los capítulos más oscuros de nuestro pasado compartido. Y al comprender estos horrores históricos, quizás podamos protegernos mejor contra su repetición en el futuro. Y así, concluimos nuestro desafiante viaje a través de las antiguas sombras de la destrucción. Las historias que hemos descubierto hoy sirven como crudos recordatorios de la capacidad de la humanidad tanto para la creación como para la devastación aterradora. Es a través de la comprensión de estos capítulos difíciles que podemos apreciar mejor las complejidades de nuestro presente. Si esta inmersión profunda resonó con ustedes, por favor, consideren darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que aprecie la historia profunda y suscribirse a Baben History para más narrativas inmersivas. ¿Cuáles fueron sus pensamientos sobre la historia de hoy? ¿Y qué misterios históricos o épocas olvidadas les gustaría que exploráramos a continuación? Sus comentarios guían nuestros futuros viajes. Hasta nuestra próxima aventura en el pasado, manténganse curiosos y sigan vibrando con la historia.